Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. En la palabra de Dios, capítulo 22, verso 31 del Santo Evangelio según San Lucas. Gracias. Aquí les estamos recordando una gran vigilia que hay. ¿Qué día? Esperamos que todos los que están conmigo aquí en este recinto estén el viernes aquí, que no se pierdan el culto el martes, que no se pierdan el culto el jueves, que no se pierdan la gran vigilia, que por favor le colaboremos a la hermana que tiene carga por los presos. Ella tiene toda una obra de arte, y bueno, si cada uno se lleva un artículo, le dejamos vacía de esa mesa hoy. ¿Qué dicen? Claro, es una anciana muy abnegada por la obra de Dios. Así que apoyemos también ese trabajo en las cárceles, porque al final allá también hay almas para salvar. Gloria a Jesús. Vamos a leer del verso 31 al 34. ¿Cómo dice? Y dijo también el Señor, perdón, estoy leyendo mal, les ofrezco excusas, estoy leyendo mal. Vamos a ver qué fue lo que me pasó, porque dicen que busque, coloqué mire, si ve que a uno también se le pierden los pasajes de la Biblia. Capítulo 22, verso 19. Les ofrezco excusas. Es que el Señor me está haciendo. Nunca se le olvide que cuando su hermano se equivoca, entonces, ¿qué dice usted? Hay que orar por él, porque el Señor, ¿qué? Lo está haciendo. Hace 50 años y meses comenzó ese trabajo en mí, y he sido como una materia difícil de resolver, pero ahí me está haciendo. El día que Él venga la perfeccionará. Leamos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el primero que quiere decirle a Dios que nos bendiga? Levante sus manitos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que me das de compartir la palabra. Te damos gracias por este privilegio de poder llevar a tu pueblo la enseñanza. Concédenos, Dios, hoy el ser bendecidos a través de la palabra. Permite que tu iglesia hoy alcance a entender el privilegio que tiene al ser parte de tu cuerpo, el resultado de tu obra hecha en la cruz del Calvario. Bendícenos hoy conforme a las riquezas de tu gracia. Danos sabiduría, Dios, para exponer, y da humildad a cada uno de los asistentes para escuchar y para poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos de una manera especial. Dependemos de ti. Separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Tú eres nuestro Dios, el único que conoces nuestras necesidades y que además tienes la solución para cada una de ellas. Yo te lo ruego que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. Vamos a llamar la enseñanza: el nuevo pacto está vigente. ¿Cómo es que lo llamamos?
está vigente. Recuerde que la Biblia habla de varios pactos. Y para su información, un pacto es un acuerdo que hace, por ejemplo, un hombre y una mujer, donde se juran amor eterno, mientras el Face los separa. Entonces hay varias clases de pacto. Por ejemplo, hay pacto entre naciones de respetar su soberanía. Hay pacto entre los gobiernos con los grupos al margen, buscando no agresión, ¿sí? Hay pactos entre reyes, entre gobernantes. Y bueno, casi siempre los pactos los rompemos. El sistema anticristiano hará un pacto con el pueblo de Israel y a la mitad de la semana lo va a romper. Y entonces se va a desatar una persecución no pequeña contra el pueblo de Israel. Así que hablar de pactos hoy tiene sentido, porque quiero hablarles de un pacto que está vigente, el nuevo pacto. Cuando uno va al Génesis, encuentra que Dios hizo un pacto con Noé. Abran su Biblia. No tienen afán, ¿verdad? Parece que sí. Yo, aunque tengo que ir muy lejos, pues vivo distante. Sin embargo, estoy aquí porque quiero compartir con ustedes este rato tan importante. Gloria a Dios. En su capítulo 9 encontramos el versículo 9 que dice, Génesis, esto sucede después de que pasa el diluvio. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Verso 11, estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de ¿qué? Del pacto entre mí y la tierra. Verso 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne. ¿No le parece importante? Dígame, ¿cuál es la palabra más importante que ustedes encontraron ahí? Mi. La palabra más importante ahí es ¿qué? Mi. Capítulo 17 del mismo libro. Leamos. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Luego dice el verso 4, he aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Verso 10, este es mi pacto. ¿Qué tal le parece? Ustedes dirán, bueno, y el pastor es que no va a dar la enseñanza, solo se lo pasa ahí leyendo.
Bueno, si me pusiera a leer la Biblia, tampoco está mal, porque es la palabra de Dios. Y vale la pena que tengamos en cuenta el por qué Dios siempre habla de mi pacto. En la Biblia, a diferencia de los herejes del último tiempo que solo se lo pasan hablando de ven, pacta con Dios, la Biblia dice diferente. En la Biblia no aparece un pacto de hombres con Dios, porque la verdad, los hombres no cumplimos ni años. Pregúntale a la mujer de 35 cuántos años tiene y ella dice 5, porque ni años cumple, ¿no? Es más, hasta dicen algo así: a las mujeres no se les pregunta la edad. ¿Han escuchado decir eso por ahí? Eso puede ser en otras iglesias, aquí tal vez no es así. Los hombres, como las mujeres, muchas veces asumimos compromisos que no cumplimos. Entonces el hombre le dice a la mujer que se casa y aquí en el altar, ¿recuerdas todo lo que dice el tipo? Aniceto, prometes delante de Dios y estos testigos a amar a Enriqueta en la buena y en la mala, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da y la vida quita, y renunciando a todas las demás, te consagrarás solo para ella mientras los dos vivan. Amén. Pero a los 6 meses está diciendo: no la entiendo. ¿Sí? O no lo entiendo, porque ella igualmente actúa. ¿No es que somos de la misma naturaleza? Entonces nosotros prometemos y ¿qué? No cumplimos. No cumplimos. Yo tuve una experiencia muy interesante en una iglesia. En mi tierra los hombres prometen y cumplen. Yo me crié en una generación donde no había que firmar documentos. La palabra de un hombre vale. Así que yo compré carro de palabra y vendí carro de palabra. Se lo llevaron sin pagármelo y el hombre me cumplió y yo le cumplí. En mi tierra se dice que el hombre vale por la palabra, y en lo personal yo valgo por la palabra del hombre. Pero se ha levantado una generación que no cumple. Entonces era pastor en una iglesia y hice un negocio para la iglesia. Compré una casa, valía 25 millones. Cuando hablé con la iglesia, ellos me dijeron: hermano, hay que hacer un documento. Yo nunca había hecho documentos. Le dije: pero ¿por qué? Si yo hice un negocio con un hombre. Yo, aquí no funciona así. Documento, porque si no, el tipo se quita. Y ve, bueno, si ustedes tienen ese conocimiento, pues vamos a hacerlo así. Entonces le dije al tipo: bueno, entonces vamos a notaría y hacemos un contrato, un documento, y lo registramos y colocamos una multa. No, pastor, eso no hay necesidad. De todas maneras, uno no sabe, hagámoslo. No porque yo no pudiera cumplir, sino porque ya me habían dicho que la gente ¿qué? No cumple. Entonces fuimos, hicimos el documento, colocamos una multa de 10 millones de pesos para el que no cumpliera. A los 8 días vino y me dijo: pastor, ¿sabe? He pensado que le he vendido eso muy barato, yo quiero deshacer el negocio. Le dije: pues no hay problema, yo no me mareé para casarme, pero si usted quiere marearse, me da los 10 millones que le di de arras y me paga la multa de 10 millones. Entonces ya eran 20, algo ganaba yo.
Cuando él vio que eso era así, dijo: no, entonces dejemos así. Ese día aprendí que hay gente que promete y no cumple. Pero cuando entramos al campo de Dios, Dios promete y cumple. Porque aunque usted sea infiel, Él es fiel. A usted le puede fallar todo el mundo, pero Dios no falla. Gloria a Dios. Dios no falla. Él es fiel. Y precisamente quiero hablarles de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y usted se podrá informar entonces que Dios nunca ha fallado. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Se llama el pacto de la promesa. Ese pacto tenía que ver con Dios no fallarle a Abraham. Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación grande y que iría a bendecir a los que lo bendijeran y que iría a maldecir a quienes lo maldijeran. Y uno mira la escritura y se han levantado cualquier cantidad de opositores, y a pesar de todo, Israel está ahí. Cayó Babilonia, cayó Egipto, cayó el imperio medo, cayó el imperio griego, cayó el imperio romano, que cada uno de esos imperios tuvieron que ver con ese pueblo llamado Israel. Y a pesar de y por encima de, se muere el que se sea, pero Dios sigue cumpliéndole al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y si usted mira el pacto de Dios con Noé, pues cada que llueve y uno ve allá el arco iris, uno dice: venga, Dios nos está recordando que no habrá más. Y hasta hoy Dios está cumpliendo ese pacto. En los pactos de Dios hay pactos nacionales, pactos personales y pactos universales. Entonces, un pacto universal, el de Dios con Noé. Un pacto nacional, el de Dios con Abraham, con Israel. Usted recordará que un día el pueblo de Israel se desenfrenó y se ha levantado un grupo en contra de Moisés y Aarón. Léalo en el libro de Números, capítulo 16. Coré y sus 250 príncipes. No solo Dios está con Moisés y Aarón, también está con nosotros. Y le formaron una revuelta a Moisés no pequeña. Y han formado un problema tan grande que pusieron a llorar a Moisés. Y él se ha ido a hablar con Dios. Señor, vea, no les escuchen la oración ni les acepte el holocausto. Aunque ellos eran sacerdotes, pero quien tenía la autoridad era Moisés. Y más allá de que se llamaran pueblo, ellos debían de respetar un orden de autoridad. Lo interesante de todo esto es que cuando aquellos van a ofrecer a Dios, la tierra abrió su boca y se los tragó. Y los que quedaron vivos salieron huyendo diciendo: huyamos, no sea que nos trague también a nosotros. Días después,
el pueblo que quedó siguieron su peregrinación y tenían que pasar por unos territorios. Y un rey, al darse cuenta que por donde pasaba Israel arrasaba, dijo: voy a llamar al profeta para que maldiga ese pueblo, porque la maldición del profeta le alcanza al pueblo. Eso era lo que pensaba el rey. Entonces han ido a llamar a Balaán. Venga, Balaán, necesito que vayas donde mi señor, él te honrará. Entonces, antes, Dios le dice: por ahí viene una embajada, pero acuérdate que no vas a ir con ellos, ni vas a maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendito. ¿Cómo le parece? El pueblo es bendito. Y acababan de rebelarse. Y el pueblo es bendito. ¿Cómo puede uno explicar que después de tanta rebeldía el pueblo es bendito? Por una razón. Dios había hecho ¿qué? Un pacto. Y a pesar de y por encima de, Dios lo cumple. Así que cuando vienen a hablar con él les dice: espérense, porque parece que Jehová no me quiere dejar ir. Entonces Dios, al ver la terquedad del profeta, le dice: bueno, vaya, pero no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Y cuando llegó al lugar y vio esa multitud por todos esos campos, Dios convirtió la maldición en bendición. Todo porque Dios le había prometido a Abraham llevarlos a una tierra, y le había prometido al pueblo de Israel, liderado por Moisés, llevarlos a una tierra. Dios había pactado con ellos, y eso no lo cambiará nadie. Pase lo que pase, llegarán. Que son 40 días y se echan 40 años, no importa. Que se mueren 599.998 en el peregrinar, no importa. Pero Israel llegará, porque Dios lo prometió, Dios lo cumple. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Y qué decir del pacto davídico? Dios había hecho un pacto con David en el sentido de que no faltaría varón de su familia que no estuviese dirigiendo los destinos de su pueblo. David ha muerto, y entonces queda Salomón, y Salomón se pone con sus travesuras. ¿Recuerda las travesuras de Salomón? Tuvo muchas mujeres. Y dice la Biblia que las mujeres desviaron su corazón, y él comenzó a construir altares a los dioses de sus mujeres. Eso le desagradó en gran manera a Dios, y entonces tomó la decisión de que el reino se iba a dividir, pero dijo: no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Dios le había prometido a David: lo haré en los días de tu hijo. Entonces muere Salomón, viene Roboán, que es el personaje a quien se le orienta el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, que están dirigidos por Salomón de una manera exclusiva a Roboán, para que se diera cuenta cuál era la finalidad de los proverbios, para que llegara a entender que todo es vanidad según el libro de Eclesiastés, y para que alcanzara a comprender que la vida tiene sentido cuando hay un verdadero amor inquebrantable como el que aparece en el libro de Eclesiastés. No puedes leerlos por separado, léelos y analícelos, y encontrarás una enseñanza completa en esos tres libros, la cual Salomón busca que su hijo aprenda.
Y ojalá que usted también lo aprenda hoy. Gloria a Dios. Entonces un día viene una embajada para hablar con Roboán y le dice: vea, tu padre fue duro con nosotros, pero nosotros estamos dispuestos a servirte, solo que nos disminuyas el yugo. Entonces Roboán, que era un rey joven y muy inteligente, fue y habló con los viejos, porque los viejos así no se bañen, algo tienen aquí. No se rían, que es verdad. Y jóvenes, valoren los viejos y ayuden a esos viejos que se orinan en los pantalones ya. Y no los juzguen ni los maltraten, porque más allá de su problema de salud, algo tienen por allá. Aquí es donde no se valora a los viejos. Pero en los viejos hay conocimiento, hay experiencia. En las culturas más antiguas, los viejos son personas importantísimas. No lo trate de cucho. Trátelo como lo que es, un patriarca. La experiencia no se improvisa. Usted sabe jugar en el celular, pero tu papá sabe cómo vivir la vida. Ponle cuidado a eso. Entonces, ¿qué le dijeron los viejos a Roboán? Claro, Roboán, disminúyeles el yugo y ellos te van a servir. Pero el muchacho es muchacho, ¿no? Todo lo que los viejos dicen carece de sentido. Papá y mamá le dice al muchacho: venga, no se vaya por ahí te vas a equivocar. Ah, ¿qué va? Entonces le dice el compañerito de estudio: lo que pasa es que esos cuchos son amargados, no saben qué es la vida. Nosotros tenemos el control, somos la única Coca-Cola que queda en el desierto. Meten la cabeza y aparecen con un cementerio, las niñas en el vientre, y enseguida para que papá y mamá se los críen. Y luego dice: y tanto que me dijo mamá. Es que no han escuchado a los viejos, escuchan a los muchachos. Y Roboán se puso a escuchar a los muchachos. Y entonces los muchachos le dijeron: ¿cómo se le ocurre? Si ahora usted tiene el sartén por el mango. Más bien dígales así, que si su padre los oprimió, usted los va a oprimir más. Es más, dígale que el dedo más pequeño de su mano es más grueso que las espaldas de su papá. Y eso fue lo que creyó el muchacho. Vienen a escuchar la respuesta que pensaban que podía ser favorable, y cuando han oído a Roboán, dijo Jeroboam y sus seguidores: ¿qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Se fueron y el reino se dividió en dos. 10 tribus se fueron con Jeroboam, 2 tribus quedaron con Roboán, y entre ellas Jerusalén, Judá. Después de tan mala decisión del rey, ¿por qué a pesar de Dios le permite a Roboán que tenga la dirección, el poder, la autoridad sobre Judá? Porque Dios le había prometido a David que no faltaría uno de su descendencia que fuera rey en Jerusalén. Así que Dios le está cumpliendo ¿a quién? A David. Porque cuando Dios promete, cumple. No sé si ustedes podrán alabar al que promete y cumple.
Siempre los pactos los hizo Dios con el hombre. Porque ya sabemos que el hombre, ¿qué? Díganlo. Parece que sí hay gente que cumple aquí. Señor, yo te prometo que no te voy a fallar, te voy a ser fiel. Y llora, y chilla ahí en el altar, y de verdad, y voy a hacer lo que me digas. Y el pastor no lo saluda, y te dice, yo que voy a volver a esa iglesia. Pastor es orgulloso, es creído. En esa iglesia no hay amor. Me voy para la tienda de Coré. Pero le ha prometido a Dios fidelidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Parece que no. ¿La puedo hacer? ¿Cuánto hace que usted se entregó al Señor? 1. Y 2, después de ese compromiso que usted hizo con Él, ¿no le ha vuelto a fallar? ¿Cuántos no han fallado? Levanten la mano. No han fallado, lo que hace que convirtieron. No han fallado. Levanten la mano a ver. Los que no han fallado. Ustedes son muy pecadores. Bueno, ¿y qué pasó con el compromiso que hicimos con Dios? Eso que dijimos, yo voy a hacer lo que sea y no voy a echar atrás, yo te prometo. Pero hemos fallado. Pero les hago la otra pregunta. El Dios a quien ustedes les han fallado o le han fallado, ¿les ha fallado a ustedes? Él está aquí en esta mañana o tarde ya, diciendo, aunque ustedes han fallado, ¿qué? Porque aunque usted y yo seamos infieles, ¿qué? Alaben al que es fiel en esta mañana. Aleluya. Pues resulta que Dios ha hecho un nuevo pacto universal. Y ahí estamos nosotros. El nuevo pacto en mi sangre. No es en la sangre del buey, del cordero. Es en la sangre de Jesús. Y eso es lo que me tiene apasionado de esta gracia y de esta predicación. Él pactó conmigo. No sé con usted, pero conmigo Él ha hecho un pacto. Y lo más interesante de todo esto es que pase lo que pase, Él me lo cumple. Yo estoy aquí como un resultado del nuevo pacto. Porque ya usted sabe, como Israel hemos fallado. ¿O no? Sí. Dijimos que no íbamos a decir mentiras y hemos dicho mentiras. Dijimos que íbamos a ser fieles en todo y nos damos las vacaciones. Venga, hermano, ¿y qué pasó? No lo he vuelto a ver en la iglesia. Hace ya como 5 meses, hermano, me di unas vacaciones. Y cuando viene con mujer inconversa y con bebé a bordo en las vacaciones. Pero qué bueno que hoy usted se dé cuenta que más allá de su transgresión, Dios sigue firme en ese pacto que ha hecho con usted. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, yo llego aquí cargado porque me fui a comer algarrobas, creía que eso era lo máximo y allá me fue mal.
Perdí lo que tenía, perdí el hogar, perdí el empleo, perdí la salud, vine con una enfermedad terminal, una desgracia total. Y cuando vengo aquí y hablo con Él, siento que me perdona, que me quita la carga, no me condena, no me juzga, no me señala. No me dice como hace usted con su marido o con su mujer o con sus padres o con su hijo o con su patrón o con su empleado o compañero de colegio, universidad o empresa. Sí, fulano, yo le perdono, pero Dios no hace eso. Dios le perdona y a partir de ese momento su pasado no existe. Él echó tras sus espaldas y los ha sepultado en el fondo de la mar. ¿Para qué? Hay una enseñanza muy bonita en la ley que tenía que ver con la suerte que se echaba por Jehová y por Azazel. El uno era sacrificado para expiación y el otro era enviado al desierto. Así que aquel implicaba que la culpa de este era perdonada. Y el que enviaban al desierto por Azazel, ese quería decir que Dios jamás se volvería a acordar de los pecados de ese hombre sobre quien se descargaba su culpa sobre la cabeza del macho cabrío que enviaban al desierto. Dios lo ha hecho simple. En Cristo su obra es perfecta. Nuestros pecados han sido perdonados. Y como hizo, dice la Biblia, que así como está de lejos el oriente del occidente, ¿qué pasó? No se volverá a acordar de ellos. Por eso hoy hay un llamado interesante a los que están conmigo, para que no vivan el pasado. Cuando vives el pasado solo tienes que llorar, porque el pasado de cada individuo tiene una historia. Tras cada persona hay una historia y casi siempre dolorosa. El diablo es experto en hacerte vivir el pasado. Te arrodillas y el diablo te dice: lo que hiciste es que se te olvida, que dijiste, que hablaste, que cogiste, que te comportaste. Y al final el cristiano dice: no tengo nada que orar, se sienta. El diablo es experto en recordarle el pasado. Pero yo quiero que hoy comprendas que Jesucristo te perdona y no se vuelve a acordar. Gloria a Dios. La filosofía del evangelio es esa: que el hombre ¿qué? No peque. Hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? Díganlo duro, todos, más fuerte. Eso es lo que dice la Biblia. Dios quiere que usted y yo ¿qué? Pero Dios sabe que usted peca. No conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien, aunque a montones lejía y a pilones jabón sobre tu cabeza. Ahí está. El hombre es pecador por naturaleza. Dios quiere que usted no peca, pero usted le pasa lo que decía mi abuelo: le embarra al entrar o le embarra al salir. Pero que le embarra, le embarra. Entonces Dios dice: yo quiero que Carlos no peque, pero como yo sé que él peca, no voy a dejar que se muera. Le voy a colocar un abogado para que lo defienda. Hijitos, estas cosas os escribo para que no. Pero si alguno hubiere abogado, alguno hubiere pecado, ¿qué? Alaben al abogado que tenemos esta mañana aquí.
Gloria a Dios. Dios quiere que usted y yo no pequemos, pero Él sabe que pecamos. Entonces Él dice: no quiero que se pierdan. Hay que buscar una salida. Y la salida es abogado que cobra. Y como la deuda de Carlos es tan grande y no hay con qué pagarla, entonces no solamente abogo su causa, sino que pago su deuda. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Yo no sé qué pasó hoy o anoche cuando te arrodillaste a orar. A lo mejor te sucedió lo que le pasó a Josué según el capítulo 3 del libro del profeta Zacarías. Se presentó Josué delante de Jehová y Satanás se presentó a su derecha para acusarlo. Y entonces Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás, porque Josué es un tizón arrebatado del incendio. Y le dijo a los ángeles que le servían: id y quitadle las vestiduras viles a Josué. Y enseguida llamó a Josué sin escándalos, como algunos suelen hacerlo. Tú pecaste, te paras aquí y dices qué hiciste y con quién lo hiciste y por qué lo hiciste y cómo lo hiciste y cuándo lo hiciste, para que la gente coja escarmienta. Dios no ama escándalos. A Satanás lo sancionó. A los sirvientes de Dios le dijo: quítale esas vestiduras viles a Josué, las del pecado. Y enseguida llama a Josué y le dice: yo ya te perdoné. Ese es el Cristo que yo tengo esta mañana aquí. Te verás si lo alaba, Él está aquí. Aleluya. Es muy posible que usted anoche, antes de acostarse, quiso orar. Y el diablo le dijo: pero ¿para qué oras? ¿No te acuerdas el piropo que le diste a la vecina? Pero ¿para qué pierdes el tiempo si tú no diezmas? Eres un ladrón. No pierdas el tiempo. ¿Para qué oras? Si Julano de Tabla está hablando mal de ti, con razón. Y el creyente en su niñez cree todas las tonterías que el diablo le dice. Hay que tener carácter cristiano y un cerebro que sea inteligente, no un cerebro tonto, para creer todo lo que el diablo le diga. ¿Recuerdas el anécdota aquel? Martín Lutero está transcribiendo la escritura y el diablo viene y le dice: pero tú ¿para qué lo haces? Yo me imagino todo el cuento que le echó el diablo a Lutero. Por naturaleza, ya ustedes saben, no digo más. Yo me imagino cuando llegó el mensaje, ¿no? ¿Para qué lo haces? Si tú eres malo, si tú eres pecador, si tú haces y deshaces, la Biblia es sagrada, no lo hagas, no tiene sentido. Y dice que Martín Lutero le dijo: diga todo lo que quiera. Y el diablo le cantó, le recordó todo su pasado, porque el diablo es experto en recordarnos el pasado. Pero un momento viene cuando hay un silencio. Y dice que Martín Lutero le ha dicho: ya acabó. Sí, ya acabé. Coloque ahí encima la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Gloria a Dios.
A mí me ha pasado de arrodillarme a orar y comenzar un bombardeo en la mente. No sé si a ustedes les habrá pasado, que les quita la paz, les rompe la comunicación con Dios. El diablo interesado en que usted no pueda tener un contacto donde pueda resolver sus interrogantes espirituales. El diablo te acusa todos los días. Te señala porque come, te señala porque no come, te señala porque vas, te señala porque no vas. Él siempre está buscando la manera de hacerte daño. La escritura dice: el diablo anda como león buscando a quién. Pero qué bueno poder decir hoy aquí que somos beneficiados del nuevo pacto. Ahora que me vine a orar antes de la dominical, yo me imagino al diablo diciéndole: no escuches a Carlos, ese tipo es así, 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 así. Y estaba acusándome allá, empecinado en dañar mi hoja de vida con Dios. Pero estando en esas, salió Jesús del lugar santísimo y le ha dicho al diablo: no te metas con Carlos, porque yo pagué con mi propia sangre la deuda que Carlos tenía. Así que hoy podemos decir de verdad que no debemos nada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, porque Él es la propiciación por nuestros. Y no solamente por los nuestros, sino, no sé cómo has venido hoy aquí, herido de muerte. Tal vez pensando en el suicidio porque vienes luchando y el diablo te ha dicho que no hay medicina para tu mal espiritual, que no vale la pena. A lo mejor viniste porque dijeron que los Debias venían y les gusta escuchar una canción. No sé por qué habrás venido y cómo habrás venido, pero quiero decirte algo interesante. No le creas al diablo que te señala y te condena. Cree que Jesús ha hecho un nuevo pacto contigo. Y ese pacto lo firmó Él con su sangre. Y eso hará que pase lo que pase, Él va a estar ahí para escucharte en el momento más difícil de tu vida. No importa cómo vengas. Es posible que vengas arrastrándote con heridas en el alma, que estás a punto de morir, pero si hoy acudes a Jesús, oh, yo quiero que lo alaben. Él está aquí en esta hora. Aleluya. Con Él no es como la Fórmula 1. ¿Sabe cuántos se llevan el premio en la Fórmula 1? 3 ocuparon el podio. 3 en el Tour de Francia. Todos luchan por llegar siquiera al tercer lugar, porque ahí es donde le dan un pedazo de vidrio. Los otros estrellan los carros, quedan leccionados, contaminan el medio con el ruido y también obstruyen la capa de ozono con todos esos gases que botan esos vehículos. Hay una diablura en todo eso. Solo 3 se llevan el platillo ahí y lo exhiben. Con Dios no es así. Con Dios recibe el primero y el último. Así que el pastor Darwin, que está lleno de vida y de fe y de conocimiento y de revelación, pasó por aquí por la meta a 300. Y ahí está el buen árbitro para decirle: bien, Darwin, has terminado tu carrera. Y allá atrásito viene otro.
Y ahí está el árbitro. Bien, has terminado tu carrera. Y más atrás viene otro. Y ahí está el árbitro. Bien, has terminado tu carrera. Y allá más atrás viene uno a 5 kilómetros por hora, pero pasa y él le dice: bien, has terminado tu carrera. Y más atrás viene uno que su velocidad es de 1 kilómetro, pero pasa y él le dice: bien, buen siervo. Y allá atrás viene uno arrastrándose y pasa y él le dice: bien, has terminado. Y allá más atrás viene uno con el pecho lacerado, las manos lastimadas, sus ojos hundidos, herido de muerte, pero llega y pasa y él le dice: has terminado tu carrera. Aleluya. Oh, yo quiero que alaben al que es justo, al que es fiel, al que es bueno, al que no hace acepción de personas, al que paga a cada uno. Aquí lo importante es que llegues. Si puedes llegar cantando, llega. Y si puedes llegar orando, llega. Y si puedes llegar llorando, llega. Pero por favor, llegue. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Usted y yo somos beneficiados del nuevo pacto. ¿Escuchó usted? Aquí que no me venga el diablo a decir que no tengo derecho. Cada vez que el diablo te ataque por tu pasado, dile: no seas mentiroso. Una dama después de un culto viene llorando y me dice: pastor, no tengo paz. ¿Qué le pasó? Hace 40 años aborté a mi hijo y no tengo paz. Yo no quería, pero mi marido me obligó. Le dije: ¿y cuánto hace que recibiste a Jesucristo? 20 años. Le dije: eso hace que tu pasado no existe. Tenemos el ser más bueno. Y por eso es que no puedes juzgar a tu hermano, ni condenar a tu hermano que en el caminar de la vida se tropezó y cayó. Y nosotros, a diferencia de los grupos al margen de la ley, ellos recogen sus muertos y sus heridos. Cuando en nuestro ejército llamado iglesia alguien sufre una herida de muerte, le damos con el pie, lo juzgamos, lo aislamos, no nos duele, lo ignoramos, evitamos encontrarnos con él. Pero se nos olvida que es nuestro hermano. Porque por causa del bautismo en el nombre de Jesucristo, él llegó a ser miembro de la familia de Dios. Puede ser el hijo pródigo que está revolcándose. Puede ser el hijo pródigo que está comiendo algarrobas. Pero no dejó de ser hijo, ni dejó de ser hermano. Entonces, por favor, ve, dale la mano. Restáuralo. Dile que a pesar de que esté herido, hay uno que lo puede sanar esta mañana. Dile que Dios ha hecho un pacto con él. Dile que el pacto de Dios está vigente. Dile que hay una oportunidad. Pues Jesús sigue diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. Por eso hoy quiero decir a los que están heridos, a
a los que posiblemente oran y ya no sienten a Dios, a esos que piensan que ya no tiene sentido ser cristiano, que hoy hay una oportunidad enorme. Aquí está el que perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Aquí está el que puede deshacer tu tragedia, porque para mí es un honor hablarles del único que convierte las maldiciones en bendiciones, la enfermedad en salud, la tragedia en victoria. Aquí está el único que puede convertirte de pecador en santo, de participante del infierno a heredero de los cielos, porque aquí está el que puede cerrar el infierno para usted hoy y te abre el cielo de par en par para que entres por su obra bendita a través de ese nuevo pacto hecho en su sangre. Yo sí quiero orar hoy por alguien aquí, tal vez un apartado, tal vez alguien que conoce del evangelio, posiblemente un creyente que está viviendo una vida desordenada y que por un momento ya ha llegado a pensar: no vale la pena, todo está perdido. Pues quiero decirles que hay una oportunidad. Aleluya. Voy a orar por alguien que quiera venir acá. Venga, que voy a orar por ustedes, de verdad. Es con usted que estoy hablando. Usted que tiene ese corazón roto, que el diablo te ha hecho pensar que no vale la pena. Usted sí que ha sido herido por el enemigo y que inclusive los llamados hermanos cuestionan tu vida. Con usted estoy hablando. Aquí hay uno que te dice: yo deshice como niebla tus pecados y como nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Colóquese de pie. Manuel Edgar, venga, cántenos. Mi Dios y yo hicimos un pacto de amor. Y mientras ustedes cantan, vamos a esperar que la gente que quiere ser restaurada esta mañana lo logren, porque hay un manantial abierto, hay una oportunidad maravillosa. Dios está aquí y tu vida hoy puede comenzar sin el prejuicio del pasado, porque en Cristo hay una particularidad que si te amistas hoy con Él tendrás confianza, porque hay esperanza. Venga, que vamos a orar.